Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad médica? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema de infectología enfocada sobre todo al paciente pediátrico, como el tema que vimos ayer, que fue faringoamigdalitis, que sobre todo pues le dimos un enfoque a nivel pediátrico. Esta vez también va a tener este declive hacia los pacientes pediátricos y vamos a verlo para que no se les haga difícil. Es un tema sencillo, es un tema que ha cambiado al paso de los años. Actualmente, con su nueva actualización de la GPC, la verdad es que ha tenido ciertas modificaciones y lo que sabíamos en la Facultad de Medicina o nos enseñaron en la Facultad de Medicina ya no es completamente igual. Entonces vamos a revisarlo, vamos a ver qué cambió. Les voy a remarcar algunos puntos importantes que se me hacen de consideración para que no nos confundamos con lo que antes se sabía, con lo que ahora esta nueva GPC nos trae. Entonces vamos a empezar con lo que sea la definición. Y en la definición pues vamos a tener que es una infección autolimitada que afecta a los niños caracterizada por inicio de síntomas y signos agudos de inflamación en el oído medio. Hay que recordar que el oído como tal se puede subdividir o lo podemos clasificar en tres porciones. Tenemos el oído externo que compromete desde la parte de afuera de lo que es la oreja hasta lo que sería la membrana timpánica. Después tenemos la parte media que corresponde a la caja timpánica per se, donde se encuentran los huesecillos, se encuentran algunos de estas estructuras que generan la oscilación a través de las vibraciones para transmitir los sonidos finalmente a la porción interna. Hay que recordar que en la porción interna lo más importante es que ya se encuentra la cóclea y lo que es el vestíbulo, que estos finalmente pues van a ser los órganos que tanto nos van a dar la audición como nos van a dar el equilibrio. Acuérdense que el vestíbulo pues da el equilibrio y lo que es la audición lo va a dar la cóclea. Respectivamente, todas estas sensaciones nerviosas son transmitidas al encéfalo a través del octavo par craneal. Recuerden que tiene dos ramas, que es el vestibular y la rama coclear. Pero bueno, esos temas son más avanzados y son de otra cosa. El día de hoy vamos a enfocarnos a otitis media aguda. Entonces, si se dan cuenta, la definición simplemente nos habla de que hay una infección autolimitada dentro de lo que es esta caja timpánica, que sería la porción media. Por ende, es muy característico que sobre todo los niños tengan este tipo de afecciones. Hay que recordar que en la parte inferior de esta caja timpánica podemos encontrar una conexión con lo que sería la rinofaringe. La rinofaringe como tal está conectada a la caja timpánica a través de un pequeño conducto que se le conoce como trompa de Eustaquio. Entonces, muchas infecciones que aparecen de primera intención en lo que es la faringe o esta región aledaña, incluso la sinusitis, pueden viajar, pueden migrar a través de este conducto hacia lo que es la zona superior. Más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso pacientes con defectos o malformaciones craneofaciales o algún tipo de malformación en este tipo de conducto auditivo y en la trompa de Eustaquio pueden tener lo que es mayor riesgo de desarrollar estos cuadros infecciosos de otitis. Entonces, evidentemente las imágenes que vamos a ver en un futuro pues van a estar un poco fuertes porque vamos a ver cómo esa membrana timpánica se disrumpe, incluso cómo se llega a perforar. Y bueno, pasando a lo siguiente, ¿cómo se va a clasificar la otitis media aguda? Pues bueno, esta la vamos a clasificar en otitis media aguda recurrente, que esta, para que sea recurrente, tenemos que tener tres cuadros de otitis media en un periodo de 6 meses o 4 episodios en un año. Esto es regla y esto hay que acordarse siempre porque un niño que tiene otitis medias recurrentes, pues hay que referirlo a otorrinolaringología. Algo muy importante también, la otitis media con derrame, que sería el segundo espectro más importante, y esta corresponde a la presencia de líquido en la caja timpánica. Obviamente, pues puede estar asociado a hipoacusia porque el líquido que se encuentra estancado en esa caja timpánica va a impedir que las emisiones sonoras de vibración no se puedan detectar a través de la cóclea y por ende, pues exista hipoacusia, ¿no? Entonces, muy importante clasificarla, definirla, saber que es una infección autolimitada y que por lo general va a ser dada por bacterias. Entonces, no olvidar esta parte de la clasificación inicial. Recordar otitis media aguda recurrente, 3 o más en 6 meses o 4 episodios en un año ya se considera una recurrencia. Y evidentemente también la que es con derrame, que más adelante nos vamos a dar cuenta que el estudio para que nos permite identificar una otitis media, lo más importante es identificar si ese paciente pues tiene un derrame, ¿no?
Entonces vamos a la etiología. Respecto a la etiología, lo más frecuente es que ésta sea por bacterias y por lo general corresponde a estas tres primarias. El primero, pues Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y la Moxarella catarrhalis. Algo muy interesante que se me hizo es que cuando, no sé si ustedes lo verán cuando estuvieron en su facultad, pero en el pasado, incluso en la guía previa, nos decía que el orden de estos dos cambiaba, de los dos primeros. Haemophilus influenzae era el segundo agente y el primer agente siempre era el Streptococcus pneumoniae. Y si se fijan, estos mismos tres agentes son los mismitos que provocan la rinosinusitis bacteriana y las neumonías típicas. Hay que recordar que las neumonías como tal se subdividen en típicas y atípicas y dentro de este espectro de las típicas, estos tres agentes son los mismitos, los cuales también afectan a esos pacientes con neumonía. De hecho, más adelante cuando nos demos cuenta que el tratamiento básicamente es lo mismo, es derivados de penicilinas, vamos a usar amoxicilina en este caso y más adelante vamos a ver en qué contexto lo vamos a dar en estos pacientes. Algo muy interesante que también menciona la GPC es que puede haber el estreptococo piógenes produciendo este tipo de infecciones. Es raro, si se fijan es menos del 5%, pero pues ya el hecho de que lo mencione la GPC como un agente que puede ser como agente causal, pues ya es algo importante. Hay que recordar que el estreptococo piógenes, que es un estreptococo del grupo beta, un grupo beta hemolítico, el grupo A, puede producir infecciones a nivel de la faringe. De hecho, es el principal que produce pues, las faringoamigdalitis bacterianas. Hacer esa distinción, porque recuerden, uno es el piógenes y otro es el Streptococcus pneumoniae. A pesar de que los dos son estreptococos, corresponden a diferente tipo de grupo. Algo muy importante, los virus también pueden producir infecciones a este nivel, pero por lo general son autolimitados y no progresan. Entonces, por lo general, no nos va a llegar un niño complicado con una infección viral a nivel de lo que es el oído. Incluso en las infecciones de oído externo, o sea, en las otitis agudas externas, lo más frecuente es que también sean bacterias. Ya después veremos ese tema, pero lo más frecuente allá es que también sea producido por gram positivos, como por ejemplo lo que es el Staphylococcus aureus. Entonces, ya después en un tema lo revisaremos. Cosa muy importante, las infecciones del oído externo son un poco más frecuentes en los pacientes adultos, sobre todo en todos aquellos que practican algún deporte de inmersión en agua, ¿no? Por ejemplo, nadadores o cualquiera de estas situaciones, ¿no? Por lo pronto, en las otitis media agudas, recordar que los tres principales agentes, primero, Haemophilus influenzae, para que no se vayan a confundir aquí, porque me pasó que en simuladores yo me confundí, el Streptococcus pneumoniae como segundo agente y el tercero, Moxarella catarrhalis. Ahora, en cuanto a la epidemiología, este es uno de los puntos más críticos que considero que pueden llegar a preguntar con mayor hincapié, ya que en la otitis media aguda existe una gran infinidad de factores de riesgo que pueden ser clasificados como no modificables y como factores modificables. Entonces, lo más sencillo, primero los modificables. Desde el primero, desde acudir a guardería, tipo de alimentación. Generalmente se asocia a niños que tienen ausencia de alimentación con seno materno. Acuérdense que entre los primeros 6 meses es muy importante que se dé pues una lactancia materna exclusiva, ya que a través de este alimento también se transmite lo que es una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A, que es la que pasa a través de la leche materna y que le confiere de inmunidad humoral al niño para que no se vaya, para que reduzca ese número de infecciones. Uso de pacificadores, por lo general chupones o biberones. Esto pues hay que tratar de decir a nuestros pacientes que no hay que darle este tipo de medidas a los niños porque usualmente lo dan para que el niño pues se va a escuchar mal, pero para que el niño pues esté tranquilo, para que el niño se calle, que no moleste, pero no debe ser una opción dar este tipo de pacificadores porque pues lo que queremos es que tenga un niño un buen desarrollo, que no tenga infecciones y pues justamente esto puede exacerbarlo. Evidentemente también la obesidad en los niños también puede aumentar el riesgo de que desarrollen una otitis media aguda. Ahora, como factores no modificables, pues van a ser todos aquellos que van a estar exacerbados por condicionantes que ya no podemos cambiar. La edad, el sexo masculino. Fíjense que en pediatría la gran mayoría de afecciones suceden más en el sexo masculino y eso es algo que me he dado cuenta. Las niñas, el sexo femenino, tiene como ese factor protector o les va mejor. Incluso en el internado nos decía un doctor, un pediatra, que a las niñas siempre les iba mejor. Y fíjense que esto sí tiene cierto criterio de verdad porque yo he visto en todas las guías y en todos los temas que he revisado que el sexo masculino en pediatría es uno de los más afectados, ¿no? También los de origen étnico caucásico, gemelos en guardería, que obviamente pues puedan traer estas enfermedades infecciosas hacia la casa. Nacimiento prematuro,
obviamente pues el peso bajo al nacer, que tenga antecedente de atopia, inmunodeficiencias ya sea adquirida o alguna inmunodeficiencia congénita, que aunque es raro, pues sí hay que estarlo pensando siempre. Y evidentemente lo que les decía, defectos o factores anatómicos como disfunción de la trompa de Eustaquio o anormalidades craniofaciales. Por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, que ahorita más adelante los vamos a mencionar, son pacientes que pueden tener estas clásicas deformaciones a nivel del macizo facial y que puede corresponder a aumentar el riesgo de una otitis media aguda. Entonces, todo paciente que tenga esta disfunción de la trompa de Eustaquio o malformaciones craniofaciales, pues hay que pensar que pueda tener mayor riesgo. Por ejemplo, algo que no se considera como un defecto, simplemente es algo del crecimiento. Hay que recordar que los niños tienen una trompa de Eustaquio que está más horizontalizada, a diferencia del adulto. Si nosotros vemos esta imagen, fíjense cómo el adulto, su trompa de Eustaquio, que comunica la nasofaringe con lo que es el oído medio, que ya mencionábamos, se encuentra de una manera más vertical, lo cual lo hace de alguna manera menos susceptible a que secreciones, a que algunos agentes virales o bacterianos puedan transfundirse o puedan pasar desde lo que es la nasofaringe hacia el oído medio. A diferencia del bebé, ¿no? En el niño, en el paciente pediátrico, pues como la trompa está más horizontalizada, pues cualquier secreción o cualquier tipo de bacteria o virus puede llegar a pasar a través de este conducto. Entonces, recordarlo, tenerlo en consideración siempre. Algo importante que es muy importante que mencione es que epidemiológicamente la principal causa de consulta en edad preescolar, pues van a ser requeridos por otitis media aguda. Entonces, edad preescolar, pues es una de las infecciones más importantes. Todos estos niños menores de 2 años, sobre todo, son los que más van a acudir. 90% en menores de 5 años, como bien mencionábamos, y un tercio van a ser otitis medias con derrame, mientras que 2 tercios, por lo bueno, y qué bueno de esto, van a ser otitis media agudas, simplemente otitis media agudas. Quiere decir, entonces, que de 3 niños que lleguen, pues uno puede llegar con una otitis media con derrame, que más adelante vamos a ver qué es lo que caracteriza esto. Y pues bueno, para complementar estos factores de riesgo, fíjense, hay otros que también se pueden asociar. Por ejemplo, la presencia de paladar o labio hendido, el síndrome de Down, que era lo que comentábamos sobre estas afecciones a nivel craneofacial, incluso retraso en el lenguaje o déficits cognitivos, ¿no? Patología psiquiátrica como el espectro autista. Entonces, pues son varias que se pueden englobar dentro de los factores de riesgo. Como ya dije, son de los más importantes. Evidente también recordar que el tabaquismo pasivo de los niños con los papás que fuman dentro de casa, pues también puede conferir un factor de riesgo. Y esto no solamente para otitis media aguda, también lo veíamos ayer en faringomigdalitis, que también puede conferir un factor de riesgo para los niños, el hecho de que estén inhalando pues todas esas partículas de humo que son emitidas por el tabaco. Ahora, en cuanto a la prevención, lo más importante es evitar la exposición de humo de tabaco, que era lo que comentábamos hace un momento. Si el papá fuma, pues obviamente, o la mamá fuma, decirles que no lo hagan dentro de habitaciones cerradas, incluso dentro de la casa, que lo hagan fuera. Esto es medio controversial porque incluso pues las partículas del humo de tabaco se pueden quedar en la ropa. Entonces, pues no, lo ideal sería que en todo México pues nadie fumara, ¿no? Alimentarse de forma exclusiva del seno materno en los primeros 6 meses, este es un factor de protección. Evitar el uso de pacificadores, si se fijan, es lo contrario a los factores de riesgo. Realizar aseos nasales y pues medidas de higiene a través de estos aseos nasales. Y obviamente, pues tener a los niños vacunados, ¿no? Vacuna contra influenza para prevenir estos episodios de homa y vacunar contra lo que sería el neumococo. Evidentemente, porque pues este es uno de los principales agentes asociados a la aparición de este tipo de cuadros en su etiología. Ahora, en cuanto a la clínica, pues bueno, esto va a estar muy sencillo y realmente no es algo tan difícil de sospechar. De hecho, el diagnóstico al cual vamos a llegar es de manera muy rápida y lo vamos a saber en cuanto veamos al niño. Generalmente tiene un inicio agudo. Generalmente no pasan más de 48 horas para que el niño ya presente su clásica otalgia, su fiebre, y por lo general va a tener esta sensación el niño como de pesadez a nivel de el oído. Generalmente los niños cuando son muy chiquitos, menores de 2 años y todavía no hablan muy bien o todavía no saben comunicarse, pues los niños se van a llegar tocando lo que es el oído. Fíjense que a mí me tocó ver varios de estos cuando trabajé en mi primer consultorio.
Llegué a ver dos niños y una niña, me parece, y justamente llegaban así, ¿no? Llorando, muy inquietos, tocándose lo que eran las orejas. Entonces, pues bueno, eso es lo que usualmente vamos a ver. Además de esto, puede existir otorragia o puede existir pues como tal otorrea, que salga líquido a través de lo que es ese oído, ¿no? Muy importante siempre revisar a los niños, explorarlos, porque podemos encontrar este tipo de hallazgos. Y si ya encontramos que hay otorrea o otorragia, pues nos está hablando que esa membrana timpánica ya está perforada. Por ejemplo, aquí vemos inflamación de la membrana timpánica, pero aparte de esto, fíjense cómo se pierde lo que es el reflejo del cono de luz, y en la parte inferior vemos un nivel hidroaéreo. Fíjense cómo esto que se ve más amarillento, blanquecino, y con este halo que lo rodea como hiperémico, todo esto que se ve aquí adentro es secreción de pus que está ahí adentro porque se está infectando. Evidentemente, al haber líquido dentro de esa caja timpánica y ser un espacio cerrado, va a aumentar la presión. Y si no se libera este líquido, ya sea por uso de antibióticos o por drenaje, va a terminar pasando que se rompe la membrana timpánica y va a haber otorrea. Entonces, muy importante, no olvidar siempre explorar a los pacientes. Ahorita vamos a ver para qué se usa este material que está acá abajo, que es el otoscopio, y por qué es tan importante. Pero a final de cuentas, la clínica clásica va a ser esa: otalgia, fiebre y la inflamación de la membrana timpánica, el niño llegando, tocándose los oídos porque le duele bastante. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la clínica y a través de la otoscopia neumática, que esto se hace a través de en la exploración física. Acuérdense que la otoscopía como tal es simplemente usar el otoscopio y ver las características de la membrana timpánica. Cuando dice que es neumática, es que vamos a usar este aparatito que está aquí abajito, que es como un baloncito que se le conecta a la cámara del otoscopio para poder emitir presión y ver cómo se mueve la membrana timpánica. La verdad, les voy a ser sincero, yo a mi corta experiencia como médico en un consultorio, que realmente es muy poca, nunca lo he usado, y siempre que revisaba membrana timpánica lo hacía con el otoscopio, así simplemente verlo con el otoscopio. Y varias veces sí me tocó llegar a ver pues, ciertas complicaciones, como por ejemplo que estuvieran pues muy inflamadas esas membranas timpánicas, pero nunca tan grave. Pero bueno, nada más para recordarnos que es clínica más otoscopía neumática. Fíjense cómo este tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%, o sea, es súper alta. Casi siempre con estas dos cosas vamos a poder hacer un diagnóstico pues muy rápido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en la membrana timpánica? Pues bueno, tenemos que ver el reflejo de luz, tenemos que ver la impregnación del martillo. Acuérdense que el martillo pues es el huesecillo que está aquí replegándose sobre la membrana timpánica, que esta no se encuentra hiperémica, que no se encuentra inflamada. Y bueno, ya en casos donde veamos que está normal esto, que ya no es algo, una membrana timpánica normal, pues podemos observar que tenemos hemorragia, que tenemos hiperemia al lado de lo que es la membrana timpánica. Podemos ver que está bombada, por ejemplo, aquí está toda llena de líquido. Si se fijan, está como hasta protruyendo. Y de este lado vemos ya una membrana timpánica que está perforada. A manera simple y a manera de recordatorio, en la otoscopía nosotros tenemos que identificar la integridad de la membrana, su posición, su color, su translucidez, su iluminación, su movilidad. La movilidad sobre todo la vamos a ver con la otoscopía neumática. Al aplicarle esa presión, pues evidentemente la membrana se puede expandir y va a volver a su forma original, ¿no? Y verificar evidentemente si es bilateral o unilateral, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que las que son bilaterales todas se van a tratar, ¿sale? Van a ser severas. Ahora, ¿qué más estudios tenemos para poder indagar? Pues bueno, el segundo estudio después de lo que es la otoscopía neumática que podemos utilizar es la timpanometría. La timpanometría simplemente como hay que dejarlo como segundo estudio, no es algo que como médico general hagamos, entonces por lo general siempre lo va a hacer ya el otorrinolaringólogo. Ahora, ¿cuándo vamos a emplear esta timpanometría? Cuando haya intolerancia o imposibilidad a la otoscopía neumática, por ejemplo, no podemos realizarlo porque es un niño muy chiquito, pongámoslo así. Dificultad para visualizar la membrana timpánica, un conducto auditivo estrecho, por ejemplo, un niño con malformaciones craneofaciales, o necesidad de confirmación de otitis media con derrame. Entonces, estas cuatro de aquí serán las indicaciones más específicas para hacer una timpanometría. Además de esto, la GPC nos menciona dos estudios más, que es la audiometría convencional o la logoaudiometría, y lo que son los potenciales evocados a tallo cerebral. La primera, la audiometría convencional, lo vamos a aplicar en niños mayores de 4 años, mientras que los potenciales evocados a tallo cerebral se va a hacer en niños menores a 4 años. ¿Y estos para qué se hacen o qué finalidad tienen? Pues bueno, la finalidad que nos da la GPC es para ver que haya ausencia de daño o incluso que se hayan desarrollado hipoacusias. Eso es muy importante.
Este tipo de estudios también se usan para hacer el tamiz auditivo en los niños recién nacidos. Recuerden que ese tamiz es muy importante que se haga a tempranas edades, porque en caso de existir un defecto, pues tenemos que corregirlo. ¿Para qué? Para que el niño tenga un adecuado desarrollo del lenguaje y pues evidentemente a ese niño le vaya bien, ¿no? Ahora, en cuanto a las complicaciones, otros estudios de imagen que podemos realizar es la tomografía y la resonancia magnética. Aquí nada más quiero que se aprendan la diferencia en cuándo hacer una y cuándo hacer otra. La tomografía es ante complicaciones intratimpánicas, ya sea una mastoiditis, algún tipo de absceso cercano a la caja timpánica, y la resonancia magnética vamos a aplicarla cuando tengamos complicaciones intracraneales. Por ejemplo, cuando tengamos algún tipo de absceso que se fue hacia el sistema nervioso central o alguna complicación severa, ¿no? Por ejemplo, un paciente que empieza con déficit neurológico después de un antecedente de una otitis media aguda, ¿no? Que eso sería algo muy grave. Algo muy importante también es que podemos efectuar una timpanocentesis. La timpanocentesis, pues básicamente es abrir esa membrana timpánica para dejar salir esa secreción que se encontraba ahí adentro. Y evidentemente, pues esto le va a generar sensación de placer al paciente porque la presión que sentía, pues ya no la va a tener, ¿no? Incluso el dolor puede ceder por la misma desocupación de la presión en la membrana timpánica. Entonces, cuando empleamos esta timpanocentesis, es importante mandar a hacer un cultivo, mandar a hacer una tinción Gram y sobre todo esto, pues para poder nosotros efectuar un antibiograma y a través de esto dar la mejor medida terapéutica antibiótica posible, ¿no? Incluso fíjense cómo la GPC nos dice, en caso de falla el tratamiento, pues realizar una timpanocentesis para enviar cultivo y evidentemente pues su antibiograma y poder dar la mejor antibioterapia posible, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, este es el punto crítico de esta clase y que quiero que todos se acuerden porque siento que es muy confundible, siento que es algo que puede llegar puede llegar como a tener una pregunta mala a pesar de esto. Entonces, para que se acuerden, la antibioterapia la vamos a iniciar de dos maneras. Puede ser temprana o puede ser tardía, ¿sale? Primero vamos a ver los pacientes que ocupan antibiótico sí o sí de manera temprana, que estos serían niños menores de 2 años, niños mayores de 2 años, pero con una otitis media aguda severa o que sea bilateral, sobre todo esto, que era lo que les decía, si es bilateral, mayores de 2 años, ya hay que dar antibiótico. En caso de complicaciones, por ejemplo, un niño que viene con una otitis media con derrame, ¿no? Que tenga otorrea, ¿no? O recurrencia de OMA, que acuérdense que la recurrencia de OMA lo establecíamos acá en la clasificación, que era presencia de 3 o más episodios en 6 meses o 4 episodios en un año. Entonces, si tiene esos 3 en 6 meses o 4 en un año, pues ya se le conoce como una recurrencia. Acuérdense que todo paciente con diagnóstico no concluyente, pues hay que enviarlo a otorrinolaringología. Evidentemente, ¿para qué? Pues para que pueda hacer más pruebas, para que él decida si se inicia antibiótico o no. Pero a manera simple, la antibioterapia temprana serían estas 4 indicaciones. Todo niño menor de 2 años, más de 2 años pero con complicaciones y que sea bilateral, complicaciones en caso de otitis media aguda como otitis media con derrame o recurrencia de OMA. Ahora, en la gran mayoría de personas, en la gran mayoría de pacientes pediátricos, no vamos a iniciar tratamiento antibiótico de manera temprana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darlo de manera tardía, viendo cómo evoluciona después de 48 a 72 horas. Esto a mí se me hace algo como no tan creíble para la consulta, porque pues si yo sé que viene un paciente pediátrico con una otitis media aguda, que casi que son bacterianas, pues evidentemente se me haría muy difícil dejarlo ir sin un antibiótico. Pero, pues bueno, esto es lo que nos marca la GPC, esto es lo que nos dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llega el paciente, imaginemos que es un paciente de 4 o 5 años, no tiene una otitis media severa y es unilateral. Vamos a iniciar lo que es medicamento analgésico a través de paracetamol o ibuprofeno, que es lo que nos da estos dos medicamentos, la GPC, y vamos a dar medidas de alarma y revalorar en 48 a 72 horas. Entonces, si mejoró el paciente, pues listo, ¿no? Ya arreglamos su caso, ¿no? Si no mejoró el paciente después de esas 48 a 72 horas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es antibiótico. Entonces, ¿qué antibiótico vamos a utilizar? Amoxicilina. Amoxicilina lo vamos a usar en todos aquellos pacientes que no tengan riesgo de una infección grave o que no hayan tomado antibiótico en menos de 6 meses. Entonces recuerden que la piedra angular del tratamiento inicial siempre va a ser amoxicilina. ¿De cuánto es la dosis? De 80 a 90 miligramos por kilo día, dividido esa dosis completa que vamos a ponderar a peso en 3 dosis en el día.
Y fíjense, algo que se me hace súper interesante es que nos dice, si tiene el paciente factores de riesgo, como por ejemplo que tenga alguna complicación o que sea menor de 2 años ya de por sí, lo vamos a dar un tratamiento más extendido, que es de 10 a 14 días. Pero si el paciente no tiene factores de riesgo y es un paciente que pues, le puede ir muy bien, únicamente con 7 días es su tratamiento convencional y es todo lo que ocupa. Ahora, nos dice la GPC cuándo usar amoxicilina con ácido clavulánico. Acuérdense que el ácido clavulánico es un potenciador que hace sinergia con la amoxicilina. Como tal, el ácido clavulánico no es una penicilina, sino que es un inhibidor de beta-lactamasa, que acuérdense que la beta-lactamasa, pues es una enzima que a través de los años, las bacterias en las que usábamos penicilinas han desarrollado como mecanismo de resistencia. Entonces, la amoxicilina con ácido clavulánico lo vamos a dar en todo paciente que tenga o que queramos ser más efectivo en la eliminación de Haemophilus influenzae y Moxarella catarrhalis. Específicamente dos indicaciones que nos dice la GPC, de la manera simple, infección grave o administración de antibiótico en 6 meses previos. Esas serán las dos indicaciones para usar el ácido clavulánico con lo que es la amoxicilina. Si se fijan, la dosis no cambia, es de 80 a 90 miligramos por kilogramo día, y seguramente se acordarán de esta presentación, que yo creo que todos vimos en algún momento en alguna farmacia o en algún lugar, ¿no? Hay otra que también se conoce como el Clavifen y vienen diferentes, de 250, creo que una viene de 125 miligramos. Evidentemente estas presentaciones pediátricas las hacen así para poderlas calcular según el peso del paciente y obviamente darle lo menos poquito de líquido a nuestro paciente, ¿no? Evidentemente si es un niño más grande, pues hay que usar una de gramaje más alto, pero recuerden que no importa la suspensión, sino más bien importa calcularlo pues a la dosis que es, ¿no? Es lo más importante. A la dosis que es. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento antibiótico, pues ya quedamos entonces que lo inicial es amoxicilina. Ya dijimos, con ácido clavulánico solamente ante dos cosas, infección grave o administración de antibiótico 6 meses previos. Ahora, si el paciente es alérgico a lo que es las penicilinas, a amoxicilina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar macrólidos, como en todo en esta vida, ¿no? Si el paciente es alérgico a penicilinas, siempre es macrólidos. Era lo que les decía ayer también en faringomigdalitis, que allá podemos usar la citromicina. En este caso, el medicamento de elección que usamos en azotitis media aguda en pacientes alérgicos a penicilina sería claritromicina. Este viene de 7.5 miligramos por kilo dosis, este es cada 12 horas y se da durante 10 días. En general, estos dos son los dos tratamientos que la verdad yo les considero que se sepan sí o sí. Ahora, si quieren ser muy, pues sí, digamos, ir más allá, hay otro medicamento que se puede usar, que yo sí lo llegué a usar cuando trabajaba en una farmacia, que es la cefuroxima. Pues básicamente lo usamos cuando exista alergia no severa o no haya mejoría después del tratamiento inicial con amoxicilina. La cefuroxima, pues viene de 250 miligramos sobre 5 mililitros. Y es muy bueno. Incluso ya hay nuevos artículos de pediatría que hablan sobre otitis media aguda, que la cefuroxima, pues es de los mejores medicamentos que hay ahorita. Evidentemente no podemos escalar desde un plan A hasta un plan D, tenemos que siempre llevar un orden, ¿no? Por eso siempre iniciar con medicamentos como lo que es la amoxicilina y evidentemente, pues si no jala, pues ir escalando hasta llegar a nuestro tope, ¿no? Entonces recuerden que en pacientes que no tienen mejoría o tienen alergia no severa a estas penicilinas, podemos usar la cefuroxima, ¿vale? Algo muy interesante también es que también pues, puede haber un tratamiento a través de la colocación de un tubo de ventilación, que este tubo de ventilación, pues evidentemente ya lo va a poner el otorrinolaringólogo, ¿Y en qué pacientes se tiene que poner? Se tiene que poner en pacientes con otitis media con derrame crónica o problemas en la audición. Entonces, esto nada más se los dejo ahí como brevario cultural porque realmente pues no es algo que nosotros utilicemos en la práctica diaria, pero pues se puede llegar a utilizar. Aquí un recordatorio nada más, amoxicilina simple, síntomas leves, no torrea, no recurrencia, no factor de resistencia, sobre todo esto, que era lo que mencionábamos de las beta-lactamasas, ahí vamos a usar amoxicilina. Cuando combinada con ácido clavulánico, pues cuando tengamos síntomas severos, cuando pueda existir alguna complicación como conjuntivitis purulenta o torrea o ya sea recurrencia, ¿no? Pero pues básicamente pacientes severos, amoxicilina con ácido clavulánico o con alto riesgo de resistencia, pues también con ácido clavulánico. Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. La verdad es un tema súper bonito, otitis media aguda y todas las infecciones del paciente pediátrico son de los temas que les podría decir que son que más llegan a la consulta, que más les va a tocar ver
y que estoy seguro que en el examen nacional a residencias médicas, pues esto nos los van a preguntar. Toda esta información que comparto aquí, pues viene emitida de la guía de práctica clínica y únicamente es para estudio. Si tienen algún problema médico o si necesitan alguna valoración por algún médico, lo ideal es que acudan con su médico de primer contacto, con su médico de cabecera para que puedan darle un diagnóstico o un seguimiento o tratamiento. Pero bueno, eso se los digo porque no vaya a haber gente que se quiera automedicar después de este video, ¿no? Eh, También como recordatorio, pues cualquier situación, duda, comentario, si quieren hacer algún tipo de colaboración o si quisieran que les pasara algún tipo de resumen para el estudio, pues ya saben que todos estamos estudiando para el ENAR, pues es bienvenido. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, por favor, dejen su like, dejen su comentario y compártanlo con sus amigos para que les pueda ayudar a todos. Y pues si le entendieron mejor un profesor o si le entienden mejor el mío o de donde quieran agarrar información, pues ahí está, ¿no? Acuérdense que todo esto yo lo hago a manera de estudio propio para mí, pero pues si a alguien más le puede servir, pues adelante. Entonces, pues cuídense mucho, que les vaya muy bien